Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Yo soy Andrea y como a mí me flipa viajar y conocer distintas culturas y distintos países del mundo, saber cómo vive la gente, qué comida comen, probar cosas nuevas, aprender idiomas y saber animales exóticos que a lo mejor nunca había visto antes, pues yo os voy a acompañar a que conozcáis un montón de sitios súper diferentes en todo el mundo sin tener que moveros de casa. ¿Os apetece saber a qué país vamos a ir hoy? Pues venga, que os lo cuento. Bien, como ya sabemos, una de las cosas más importantes antes de coger el avión y viajar a ningún sitio es saber situarlo más o menos en un mapa. El país al que nos dirigimos hoy es México. México está a casi 10.000 kilómetros de España, que es donde vivimos nosotros, y este viaje sería larguísimo si lo hiciéramos en avión, pero como nosotros viajamos a través de la magia de viajar desde casa, pues vamos a hacer el viaje en tan solo unos segundos. ¿Queréis conocer cómo se vive en México, qué animales hay que aquí no conocemos y qué comida tan rica podríamos probar? Pues venga chicos, poneos los cinturones que nos vamos a México. Hola chicos y chicas, bienvenidos a México. Bien, os estaréis preguntando qué es este sombrero gigante que llevo en la cabeza y es el sombrero típico mexicano. Se llama sombrero de charro, aunque mucha gente lo conoce como sombrero mariachi. Muchos de ellos suelen ser así coloridos como el que yo llevo y otros suelen ser negros, a lo mejor con bolitas blancas o bolitas rojas que lo decoren. Bien, se trata de un sombrero que está levantado por el medio, aunque no mucho, ¿vale? Y tiene una ala tan ancha como esta. Es un sombrero muy bonito y muy alegre, ¿verdad? Bien, la ropa en México suele ser algo parecido a lo que yo llevo. Las mujeres suelen llevar camisolas así con el escote como el que yo llevo y suelen ser fruncidas en las mangas, aunque suelen ser un poco más coloridas que la que yo llevo. Suelen ser blancas, pero encima suelen llevar a lo mejor pues florecitas o borlitas que lo decoren de muchos colores. Bien, la ropa en México es para casi todo el mundo así como muy colorida y muy alegre. Esta sería la ropa que suelen llevar los niños por allí. Como podéis observar, es toda muy alegre, ¿no? Como os he explicado. Después los hombres suelen ir vestidos así, como os he explicado, pues con el sombrero y demás. Y las mujeres suelen ir vestidas así, pues con camisolas como la que yo llevo, pero con florecitas y con faldas también muy coloridas y muy alegres. Bien, ¿escucháis la música que se está sonando ahora mismo en este momento? Esta es la música típica mexicana. Quien toca la música típica mexicana se le suele llamar mariachi. Y la música puede ser, por ejemplo, pues una ranchera o demás. Se suele tocar mucho la guitarra es muy típica de México, aunque también, por supuesto, hay otros instrumentos musicales. Pero la guitarra es el instrumento más típico de México para tocar sus famosas rancheras. Bien, chicos y chicas, ¿queréis saber dónde hemos aterrizado el primer lugar de México que vamos a visitar? Pues se llama Chichén Itzá y es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Chichén Itzá, es una construcción que hicieron los mayas, que eran la civilización más antigua de México, es decir, los que vivían aquí hace 2000 años, que eran los antiguos habitantes de México, y que hacían este tipo de construcciones que hoy en día no se sabe muy bien si era una especie de ciudad donde ellos vivían o era un centro religioso, es decir, para ir a adorar a sus dioses. Chichén Itzá es una de las 7 maravillas del mundo y una de las más visitadas por gente de cualquier lugar del planeta. Bien chicos, ahora hemos aterrizado en el cenote Saitún. México, sobre todo la península del Yucatán, que es una parte de México que sobresale hacia el agua, está llena de cenotes. Son muy típicos de este país y estoy segura de que nunca habéis visto un lugar tan chulo y tan raro, ¿verdad? Un cenote es un manantial de agua, como un lago de agua, metido debajo de la tierra. Arriba puede haber una cúpula de tierra, es decir, un techo de tierra con un agujerito pequeño por el que se ve el cielo y el sol, o puede estar al descubierto, es decir, tú bajas por un pozo, por unas escaleras hasta abajo donde está el agua metida dentro de la tierra en una especie de cueva
Y si miras hacia arriba puedes ver el cielo o puedes ver un techo de tierra con un agujerito pequeño por donde entra la luz del sol y se ve el cielo. Este es el cenote Saitún. Es uno de los más fotografiados, más visitados y más bonitos de toda la península del Yucatán mexicana. Este cenote es uno de los más bonitos porque si veis en el centro tiene como una especie de pasarela donde te puedes poner ahí para hacerte fotos y demás, y además te puedes bañar en el agua. El agua de los cenotes casi siempre está súper fresquita porque al estar dentro de la tierra el sol no le da tiempo a calentarla, entonces está siempre fresquita. Darse un baño en un cenote tiene que ser una maravilla impresionante, sobre todo para el calor que hace en México. Bien chicos, y aunque estoy muy a gusto vestida con la ropa típica mexicana, me vais a permitir que vaya a cambiarme y a ponerme mi ropa para seguir enseñándoos este país tan chulo, porque el gorro me pesa una barbaridad y la camisa me da calor porque es de manga larga, ¿vale? Un segundito chicos y ahora vuelvo enseguida. Bien chicos, vamos a conocer la fauna típica de México, los animales que son típicos del país y que a lo mejor no se encuentran en otras partes del mundo, como en España, por ejemplo. Bien, el primero que vamos a ver es el ocelote. El ocelote es, como podemos ver en la imagen, un animal mamífero que nos recuerda ¿a qué? A un gato, ¿verdad? Sí, se parece mucho al gato porque es un animal felino, lo que pasa es que este es un poquito más grande que un gato y un poquito más peligroso también. Vive en muchos sitios distintos dentro de México. Puede vivir en selvas tropicales donde hay muchos árboles y mucha agua, o incluso en zonas más desiertas. El ocelote es un animal sobre todo nocturno, es decir, que de día descansa y de noche sale a cazar y a hacer su vida. Es un animal que sabe trepar muy bien en las copas de los árboles y que sube a ellas sobre todo para descansar y para poder ver mejor dónde poder encontrar su comida. Bien, otro de los animales más típicos de este país es el ajolote y estoy segura de que nunca habíais visto un animal como este. Es un anfibio. Los anfibios significa que pueden vivir tanto dentro como fuera del agua, pero este sobre todo vive dentro del agua. Suele vivir en los ríos y en los lagos, es decir, en agua dulce, no en agua salada como la del mar. Lo más extraño y curioso de este animal es que se regenera solo. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que si se le arranca una pata o se le rompe un trocito de cola, él solo, sin que le curen, hace que le vuelva a crecer. Y este es el único animal en todo el planeta Tierra que puede hacer algo así. Se cura las heridas él solo, su cuerpo mismo le cura las heridas sin que se las curen y además no deja cicatriz. Bien, y por último, como último animal típico de México tenemos el águila real. El águila real mexicana es una de las más grandes del mundo porque desde el pico hasta la cola puede medir 1 metro y cuando abre las alas, la extensión desde una punta de una ala hasta la otra puede ser, atención, de 2,5 metros. 2,5 metros es un tamaño enorme, ese águila sería gigante y es una de las águilas que más alto vuelan. Es el animal nacional de México porque aparece también en su escudo. Bien chicos, y para acabar este maravilloso viaje por México vamos a hablar un poquito de lo que se suele comer allí. En México lo más común y lo más típico de la comida es su sabor fuerte y picante. Casi todas las comidas, no todas, pero casi todas las comidas tienen un toque picante que lo que la hace más típica del país y más representativa. El primer plato que vamos a ver es el pozole. El pozole es un plato que se hace con maíz y al que se le añaden distintos tipos de carne. Puede ser de ternera, de pollo, de lo que tú quieras. Se puede poner el maíz con la carne que quieras. Y después se le añade también algunas cosas al gusto de cada persona. Se le puede poner lechuga, se le puede poner queso y sobre todo se le añade chile en polvo, que es el plato estrella de México y lo que le da ese toque tan picante y tan fuerte típico de la comida mexicana. Bien, y como podéis comprobar me he vuelto a poner el sombrero charro típico mexicano y la camisola para despedirme de vosotros porque os volvéis volando a casa, mientras que yo me voy a quedar a pasar aquí unas horitas más en México. Bien chicos, que tengáis un buen día, espero que os haya gustado el viaje y nos vemos pronto.